No cabe duda que Spring es el framework más popular para desarrollar backend en Java. Pero ¿te has preguntado, además de inyección de dependencias en version of control, qué características son las que tiene Spring que lo hicieron extremadamente popular hace 20 años? Yo considero que hay dos muy importantes. Una de ellas es programación orientada a aspectos y la otra es el uso del patrón de diseño template. El día de hoy vamos a hablar de programación orientada a aspectos. Para hablar de programación orientada a aspectos hay que definir qué es un aspecto y podremos hacerlo de una manera muy sencilla. Un aspecto es un fragmento de código o una actividad que tu aplicación requiere hacer en múltiples partes, en múltiples componentes, en múltiples capas. Si estás hablando de una arquitectura orientada a capas o estás hablando de una arquitectura hexagonal en donde tienes diferentes componentes arquitectónicos, pero hay preocupaciones, hay fragmentos de tu aplicación que se repiten en múltiples partes pues, del código que tú tengas. Por ejemplo, manejo de transacciones, seguridad, manejo de bitácoras, son los ejemplos más comunes, en donde independientemente de la capa, tú tienes que, por ejemplo, ser capaz de habilitar transacciones o aplicar seguridad dependiendo si la petición actual, el usuario que está ejecutando la petición actual está autenticado y sobre todo está autorizado. Tú podrías extraer esa funcionalidad a un aspecto y luego justamente la programación entre aspectos lo que hace es aplicar ese comportamiento de forma transparente, de forma implícita y muchas veces oculta a los componentes de nuestra aplicación. Es por eso que en Spring no es tan notorio que esto ocurra, pero realmente está ocurriendo. Hay componentes que se encargan dentro de Spring de hacer esto. Y es una de las características que justamente hicieron Spring muy popular debido a que esto facilitó demasiado el desarrollo de aplicaciones. Actualmente la gente que utiliza Spring no tiene que preocuparse porque en qué momento abre una transacción, en qué momento se cierra. Automáticamente todo ocurre de forma transparente porque justamente hay un aspecto transaccional dentro de Spring que se encarga de aplicar las transacciones. Típicamente esto se hace, al menos en versiones antes de Spring 3, que es lo que la gran mayoría utiliza ahora, es generando bytecode en tiempo de ejecución. Cuando Spring se levanta, cuando tú armas el contexto de Spring, Spring empieza a generar código, empieza a generar proxies. Estos proxies justamente son los que tienen el código de tus aspectos y finalmente invocan en algún punto el código que tú escribiste. Es por eso que cuando tú ves excepciones en Spring, en los stack traces son muy grandes, porque al final del día Spring generó bytecode en tiempo de ejecución para justamente poder aplicar toda esta lógica que se requiere, que es necesaria para que esta infraestructura funcione. En versiones más recientes de Spring están cambiando este mecanismo. En lugar de que sea aplicado en runtime, que eso ha sido por 20 años, lo están aplicando, están siguiendo el patrón de compilación antes de tiempo, el ahead of time compilation. Entonces, ¿qué pasa? Que la lógica, todo este código necesario se va a generar en el momento de que tú compilas tu aplicación. En Java tenemos unos componentes que se llaman annotation processors, que son los que permiten hacer esta funcionalidad, que permiten que el bytecode que genera el compilador sea aumentado, por así decirlo. Tú puedes inyectarle código, en este caso a través de un procesador de anotaciones, un annotation processor. Entonces, básicamente la programación entre aspectos es muy importante porque justamente nos permite aplicar estas técnicas, nos permite incrementar las capacidades de nuestro código sin tener que modificar nuestro código. Para mí es una de las razones principales por las cuales Spring se ha hecho muy popular debido a esta facilidad. Antes de eso, que no lo teníamos, era muy complicado de hacer. Entonces, en otra entrega de este tema hablaré un poquito del patrón de diseño template, que justamente para mí son de las dos cosas más importantes que provee Spring. Programación entre aspectos y el patrón de diseño template. Pero bueno, de eso ya hablaremos después.